¿Ya se me escucha? ¿Sabes cuántas son las fiestas del calendario bíblico de Levítico 23? 7. Vamos a hacer un pequeño juego. A ver si somos capaces de decirlas en orden, uno por uno, y el que diga una no puede decir más. Que participen también los de casa si quieren por el chat. Las fiestas por orden. Las fiestas que vienen en Levítico 23 lo podéis ir buscando si queréis. Por orden. Pascua ya no puede decir más. Panes sin levadura, muy bien. En orden. No la voy a dar por buena. No la voy a dar por buena. Podríamos discutirlo, pero vamos a... Pentecostés no es la siguiente. Y además yo he dicho una era. Ah, vale. La Pascua ya se dijo, fue la primera. Panes y levadura se ha hecho la segunda. La voy a dar por buena. Me gusta decir fiesta de Gavilla porque es que el primero fruto de una fiesta de 50 días empieza en Gavilla, después está la cuenta del Omer y después el día 50 el otro extremo que es otra fiesta. Que también se llama primero fruto. ¿Tú ya habéis dicho una? No. Pentecostés, muy bien. Nos faltan 3. Sois 60 o 70 personas. En casa hay más gente, pueden participar. Si alguien está pendiente del chat, que... Fiesta de trompetas es el tema de hoy, además. El tema que vamos a tratar. Muy bien. ¿Quién ha dicho? La expiación Yom Kippur es lo mismo. Ese es el siguiente. Muy bien. Nos queda una. ¿Alguien lo ha dicho? Tabernáculo. Bueno, lo hemos completado. Muy bien, os felicito. ¿Sabéis en qué mes estamos del calendario hebreo? ¿Ahora mismo? ¿Hoy? No, el mes. Además no es principio de año. ¿Quién ha dicho? No. ¿Alguien lo sabe? Que lo diga quien lo sepa, porque si vamos diciendo cosas a lo mejor alguna vez acertamos, pero... Nadie lo sabe. ¿Alguien lo sabe y se quiere callar? Decirlo. Podéis hablar quien quiera. Ya los que habéis hablado antes ya podéis volver a hablar. Nadie lo sabe. Bien, pero no es el calendario bíblico. El mes de septiembre es un calendario gregoriano. No es... ¿Sabéis en qué fase de la luna estamos? ¿Ahora mismo? Hay 4 fases. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. ¿Sabéis en cuál estamos? Nadie se fija en la luna. Cuarto menguante, muy bien. Bien. Es que es muy importante fijarse en la luna, porque es que el calendario hebreo es lunisolar y los meses los rigen las lunas. El inicio del mes es la luna nueva. Hay 2 criterios, puede ser luna nueva astronómica o alguna gente lo cuenta con el primer rayo visible, no vamos a entrar en esa discusión, pero mes y luna es la misma palabra en hebreo. Es decir, cuando la luna va a mitad, el mes va a mitad. Cuando la luna empieza, el mes empieza. Si no sabemos nada de esto, no podemos entrar en materia. Entonces, voy a hacer un pequeño preámbulo muy breve de lo que son las fiestas. Hay 7 fiestas en el calendario de Levítico 23. Las 4 primeras corresponden a la época de nuestra primavera, desde Pascua hasta Pentecostés, que tuvieron un cumplimiento perfecto en la venida del Mesías, porque Pascua fue justo el día que Jesús fue sacrificado, en la misma ciudad, el mismo día, a la misma hora, en la que eran
sacrificado los corderos en el templo. Tiene un tipo, no solamente la metáfora es perfecta, sino que el calendario se cumplió milimétricamente. Panes sin levadura, el tiempo de transición en la sepultura. Gavillas se celebraba el primer domingo, justo después del día de reposo de aquella semana de panes sin levadura, justo el día que resucitó Jesús, el día que la cosecha germina y resucita la naturaleza, es el día que resucitó Jesús. Y en Pentecostés, el día de la multiplicación, el día del derramamiento del Espíritu. Esas 4 fiestas se cumplieron perfectamente. Las otras 3 fiestas están pendientes de que tengan un cumplimiento. Queremos analizar cómo se celebraban, qué es lo que significaban para mirar a lo que está todavía por venir. Y tanto trompetas como Yom Kippur, Día de la Expiación, como tabernáculo, pues van a tener un cumplimiento escatológico que es justamente de lo que vamos a tratar. Ahora mismo, si analizáramos la historia, estaríamos entre Pentecostés y trompeta. Ese es el periodo intermedio como de espera, ¿no? Como si fuera en el itinerario del pueblo de Israel por el desierto, como cuando han cruzado el Jordán, pero todavía no han tomado posesión de la tierra prometida y exterminado a los enemigos, que están en ese proceso. Ya habían cruzado el Jordán, pero todavía estaban los enemigos por ahí, tenían que pasar todavía hasta tomar posesión completa de la tierra prometida. Bien, trompeta, ¿cuándo se celebra? Pues se celebra el primer día del mes séptimo. Estamos ahora mismo en el mes sexto, que no lo he dicho antes. Y es cuarto menguante. Esta semana próxima, que es la que entramos, será luna nueva. Y entonces será inicio del mes séptimo, que esta es la razón por la que hemos escogido este tema, porque es que esta semana se celebra fiesta de trompeta. Justo el primer día del mes lunar. Y si leemos el Levítico 23, versículo 24, dice: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. De este versículo, por sí solo, se puede sacar muy poca enseñanza. Pero si analizamos la Biblia en su conjunto, con algunos flashes o imágenes recurrentes que nos remiten a trompeta, vamos a empezar a tirar del hilo para sacar algunas conclusiones. El 7 es el número de la plenitud. Y justamente el mes séptimo, trompeta es el que da inicio al tiempo del cumplimiento. Porque todavía el cumplimiento todavía tiene que cumplirse en su totalidad, pero ahí es como que arranca, ¿no? Y entonces esto nos habla de un nuevo ciclo, de una nueva cosecha, la que citaba Efraín, de la lluvia tardía, porque ya hubo una cosecha en la lluvia temprana. Y justamente pasa 6 meses lunares después de aquella luna de Pascua, que justamente 6 meses lunares es lo que dura un ciclo lunar. O sea, la luna pasa por la eclíptica por donde se mueve la Tierra respecto al Sol cada 6 meses. Por eso a veces hay eclipse en Pascua y se puede producir otro eclipse en Tabernáculo, que también es día 15, que también es luna llena. Mitad de mes, luna llena. El inicio de este periodo es como el arranque de una nueva era. Hay un paralelismo en Esdras, cuando se va a hacer la rededicación del templo. Antes incluso de que el templo se empezara a construir, dice en Esdras 3:6, que el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos. O sea, arrancaron de nuevo. Es como un nuevo inicio. Bien, y el día de trompeta en hebreo se dice Yom Teruah. Yom es día y Teruah no es trompeta. Ahí hay como una incorrecta traducción. Dice el diccionario Strong que Teruah es bocina, júbilo, alarma, gritos, clamor, aclamación de gozo, grito de guerra, estruendo de las trompetas. La trompeta en hebreo es shofar y Teruah es como el ruido, el alboroto, la algarabía, la bocina, ¿no? Entonces Yom Teruah sería como el día de la alarma o el día del bocinazo o el día de ese ruido de trompeta. En 1 Samuel 6:15 dice que hay júbilo, que es teruah, y sonido de trompeta, shofar, y se matizan muy bien las dos palabras. Y después hay un par de referencias a este día de trompeta en Salmo 81:3. Dice: tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestras fiestas solemnes. ¿Cuántas fiestas hay que coinciden con la luna nueva? Solo una, que es la fiesta de trompeta. Se está haciendo referencia directa a la fiesta de trompeta en este salmo.
Y en Colosenses 2:6 dice, nadie os juzgue por comida, bebida, no sé qué. Y dice, lunas nuevas, días de fiesta o días de reposo. Solo hay un día que es día de reposo, fiesta, y luna nueva que es fiesta de trompeta. Justamente. Como Yom Teruah puede ser el día de la alarma, ahora, por ejemplo, en época de guerra salen las alarmas antiaéreas, ¿no? Cuando viene un misil. Es como un panorama parecido. Mi pueblo es un pueblo donde hay sirenas, porque las fábricas de conserva avisan a las mujeres que van a pelar pescado de cuando viene el barco cargado. Y avisan con un ruido de sirena. Y cada fábrica tiene su sonsonete, para que las mujeres sepan a cuál sonido tienen que ir. Y vienen a recibir a los barcos que vienen llegando. Fijaos la metáfora. Bien, también para los hebreos, no vamos a entrar en esto, hoy es comienzo del año, por eso alguien dijo, al principio de año, hoy no, perdón, en fiesta de trompeta. Rosh Hashanah se dice, porque Rosh Hodesh es principio de mes, cabeza de mes, Rosh Hashanah cabeza de año. Esto no es bíblico, entonces las cuestiones extrabíblicas de los judíos vamos a omitirlas. Y después hay otra gente que dice que este día le llaman el día del no se sabe, porque lo relacionan con la segunda venida de Cristo. Y quería aprovechar para hacer un matiz de algo que yo, con una conjetura mía, la advierto que es así, que dice que el día y la hora nadie sabe, sino, o sea, ni siquiera el Hijo, dice el pasaje, ¿no? En la actualidad, cuando Jesús dijo eso, pues estaba en lo cierto lo que decía, pero en la actualidad yo no estoy de acuerdo con lo que dice alguna gente, que ni siquiera el Hijo sepa cuándo será el día y la hora. Creo que Jesús sabe cuándo será el día y la hora. Solo que cuando lo dijo, estaba en una circunstancia en la que realmente no sabía, no es que nos estuviera tomando el pelo. A alguna gente esto le pide un poco raro lo que yo digo, ¿no? Pero Jesús cuando vino a la tierra, asumió en su humanidad terrenal unas circunstancias que lo tenían de alguna manera limitado en lo que sería su poder celestial. No vino como un rey de gloria aquella vez, vino en humildad, en un cuerpo de siervo para poder asumir la muerte. Y él sabía lo que sabía humanamente, lo que había aprendido, lo que su conocimiento le llegaba, y lo que el Espíritu le revelara. No tenía un extra conocimiento. Jesús, una vez que ha resucitado, ha sido elevado como ser humano a la posición de Dios. Dice Romanos 1:4, que ha sido declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Y el Salmo 2 también conecta el engendramiento con la resurrección. Entonces ya una vez que Jesús es resucitado, toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Entonces todo el conocimiento de Dios, toda la plenitud de la deidad habita en Jesucristo. Corporalmente, alguna gente dice, no, es que como hombre no sabe, pero como Dios sí, como si fuera una esquizofrenia. Oye, Jesús sigue siendo hombre. Lo que pasa es que en aquel entonces tenía una humanidad terrenal que con la resurrección ya se ha despojado de ella. Y el cuerpo resucitado de Jesús permite que Dios se implante en su totalidad. Igual que hará con nosotros también, porque Dios se implantará en nosotros en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y también precisa de que no solamente nos rescate en la redención, sino que redima nuestros cuerpos para que pueda haber una fusión entre el cielo y la tierra, y también en nosotros mismos. Me he desviado un poquito, pero quería hacer esa matización. Y después, ¿cuándo será? No se sabe, ¿verdad? Es verdad que no se sabe. Pero dice que Dios nos retala su promesa y que está esperando que sea la plenitud de las gentiles entren. Entonces, cuando llegue la plenitud de los gentiles, todos los que se tengan que salvar, porque dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, entonces será la venida. Bien. El día de trompeta lo tenemos que relacionar con la resurrección. Cuando se va a tocar la trompeta, ¿qué es lo que hace falta para tocarla? Al piano hace falta darle con los dedos, ¿no? Aire, ¿no? Necesita aire, hay que soplar. Y aire justamente es la misma palabra que espíritu, es neuma. Y esto lo podemos relacionar con el principio de la creación en Génesis, cuando dice, entonces Yahvé, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Pero es que hay un paralelo con este texto de la primera creación en la segunda creación. Una vez que Jesús ha resucitado, que es como si fuera el Big Bang de una nueva creación, Jesús se reúne con sus discípulos y dice en Juan 20:22, y sopló
y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Los discípulos no recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Lo recibieron cuando Jesús les sopló. En Pentecostés lo que hubo un derramamiento del Espíritu, una multiplicación y una salvación inmensa. Y entonces, cuando Dios sople la trompeta, va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Por eso hay que relacionar la trompeta con la resurrección. Voy a citar algunos versículos donde se cita trompeta y se relaciona con esto. Isaías 27, 12, 13, se tocará una gran trompeta. Habla de los dispersos, alguna gente traduce como los que están muertos, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. En Zacarías 9:14, y Yahvé será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Yahvé el Señor tocará trompeta. Fijaros en las imágenes, relámpago, trompeta, los tenemos que asociar porque hay pasajes que recurren en el imaginario a esto. Mateo 24:31, con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. O sea, la trompeta tiene que ver con un llamamiento. Fijaos, en el calendario de fiesta, a pesar de que hay 7, no todas implican peregrinación a Jerusalén. La primera sí, que es Pascua, en la última también, que es la 7ª, que es Tabernáculo, y justamente en la central, que es el número 4, también hay como un quiasmo y como una simetría. Entonces, las fiestas las podemos asociar de forma simétrica con respecto al número 4 como eje. Entonces, la fiesta 3, que es... ¿Cuál es la fiesta 3? ¿Lo hemos dicho antes? No. Gavilla, muy bien. Gavilla es el día de la resurrección. Tenemos que relacionarlo con la fiesta de trompeta, que es la 5. No me lo estoy inventando. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron hechos. Primicia es gavilla. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Sí. Cristo primero, y eso hay que conectarlo con la venida de Cristo para la resurrección de nosotros. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Veis cómo está relacionado? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La resurrección, en el día de trompeta, la trompeta funciona como si fuera una alarma. Nosotros, yo tengo una alarma en el negocio por si me roban. No es para que no me roben, sino para enterarme. Pero usualmente usamos en casa una alarma como despertador, ¿no? Yo por lo menos pongo el móvil, no sé lo que hacéis ustedes, para despertaros a la hora cuando tenéis compromiso temprano. Y justamente la Biblia hace una metáfora entre la muerte y el sueño. No se refiere a la muerte como un fin definitivo, sino como algo transitorio, de lo que hay que despertar. Y esto viene reflejado en todo el arco de la Escritura. En Daniel 12:2 dice: los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Y está relacionado con la resurrección? Pues míralo cómo termina el texto. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, los que duermen, que son los que están muertos, no se van a quedar así para siempre. Eso les gustaría a los ateos, que eso fuera para siempre. Sino que va a haber una resurrección y dice Daniel que hay 2 tipos de resurrecciones. Unos para vida y otros para condenación. Dice también 1 Corintios 15, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y Efesios 5:14, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo significa que esto no va a ser a hurtadilla, o sea, no va a ser de escondidilla que vamos a resucitar. Esto va a ser algo grande y manifiesto. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, otra vez los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso, un día como hoy, estoy yo aquí compartiendo con ustedes, porque no tengo un duelo en desesperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Eso es lo que hay que creer en el Evangelio. Después podemos aprender muchas cosas, pero lo que tenemos que creer es que si Dios resucitó a Jesús, también nos puede resucitar a nosotros con él. Si morimos en Cristo, resucitaremos con él. Después podemos aprender muchas lecciones, pero es que eso no es que sea lo básico, es que es el todo, el todo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y otra vez
con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, es Dios mismo quien va a tocar la trompeta y nos va a hacer un llamamiento para que se produzca la resurrección en ese mismo día. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nubes es una palabra que también hay que recordar, relámpago, nube, para recibir al Señor en el aire, como esas mujeres que vienen a recibir a los barcos cuando suena la sirena. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí tengo que hacer un inciso, porque la pregunta es, ¿dónde estaremos siempre con el Señor? Porque alguna gente dice que Jesús, en vez de venir, hace un botiboín. Pero es que no, eso no lo hace. Jesús viene. Y nosotros estaremos siempre con Él en la tierra. Porque el cielo ahora mismo es como otra dimensión. Pero es que el Evangelio es que, lo decía Juan el Bautista y Jesús decía el mismo mensaje. Arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio es el cielo viniendo a la tierra. Y nosotros, que disfrutamos en parte del reino de los cielos, esperamos un día en el que eso sea una realidad total, no sea una cosa parcial o un anticipo. Es curioso que Sabina tiene una canción que dice algo de la primavera, bienvenido el mes de abril, y habla de la muerte, porque Sabina le tiene miedo a la muerte. Y dice, líbrame del sueño eterno, da cuerda al despertador. Él no sabe el significado profético de lo que él está diciendo. Porque es que, en realidad, los que morimos en Cristo, estamos esperando que suene el despertador, para que Él nos levante y nos vivifique. Todo lo que es trompeta y la resurrección hay que relacionarlo con la segunda venida. Todo en el mismo día. No hay que, por lo menos desde el punto de vista de mi estudio personal, es más claro verlo así que nada diciendo, pues un día pasa una cosa, otro, aquí viene la hurtadilla. Todo encaja perfectamente aunque suceda el mismo día. Ahora después daré algunos matices para explicar ciertas cosas que son difíciles de explicar. El contexto es de un día grande y manifiesto porque Jesús va a venir en poder y gloria. Ahora no va a venir en semejanza de carne de pecado, ni en relación con el pecado. Va a venir a poner orden, a reinar, a juzgar. Y va a venir de forma visible. Y hay un antecedente en el Antiguo Testamento donde Dios vino a la tierra. Y no estoy hablando de cuando Dios vino a la tierra manifestado en carne, en la persona de Jesucristo. Dice Éxodo 19. El día tercero están en el Sinaí. El tercer día, dice Yahvé, descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Dice que Dios descendería a ojos del pueblo, lo verían. Y dice el versículo 16, al tercer día vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Otra vez relámpago y otra vez nube. Y sonido de bocina muy fuerte, teruá. Y Yom Teruá es la fiesta de trompeta. Está relacionado con esto. De aquel día no era fiesta de trompeta, pero las imágenes son las mismas que la fiesta de trompeta. Y dice Mateo 24, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y hay que relacionar esta visión de Jesús viniendo en las nubes con aquella en la que Dios descendió al monte Sinaí, porque es que las figuras son un paralelismo perfecto. Y también dice Daniel, Daniel 7, también habla de las nubes del cielo, un hijo de hombre, igual que el pasaje de Mateo. Los judíos sabían esto, cuando decía, venid al Hijo del Hombre descender las nubes, los judíos estaban viendo el pasaje de Daniel, porque es el único sitio donde se cita esto en el Antiguo Testamento. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Su dominio, el dominio eterno que nunca pasará, y su reino, un reino que no será destruido. Que todavía no se ha implantado esta plenitud del reino de Dios. Estamos esperando que eso pase cuando Él vuelva a venir. Todos los evangelistas hacen mención de este pasaje paralelo de Daniel, citándolo todos. Y dice Juan 5, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Otra vez están oyendo, ¿no? Y los sepulcros oirán su voz, todo el mismo paralelo. Y después hay otro sitio donde se habla de la figura de la venida en relación a una nube, que es cuando dice los discípulos a Jesús, una vez resucitado, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Los tiempos y las sazones es la palabra moedim, en hebreo es moedim, en el texto viene kairoi, que es la traducción al griego, que justamente es la palabra que se traduce por fiesta o convocación.
le está relacionando el momento de la venida con una palabra que significa una convocación de fiesta. Y dice, este mismo Jesús, que dice el ángel, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, que de la misma manera que lo vieron subir, así vendrá en una nube. Apocalipsis también dice que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y después hay otros pasajes que también hacen alusión al relámpago. No lo voy a citar todo porque si no. Después, claro, una de las cosas de por qué hay confusión en la escatología con respecto al día del Señor, la venida, la resurrección, es porque algunos dicen que la resurrección será en el día postrero. Y llevan toda la razón. Cuando le dice Jesús a Marta, tu hermano resucitará. Que por cierto, Jesús también habló de Lázaro como que estaba durmiendo. Dice, Lázaro duerme, voy a despertarle. Le dice Marta, sí, yo ya sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Marta tenía buena teología. La había aprendido de Jesús porque Jesús en Juan 6 dijo, y yo le resucitaré en el día postrero. El día postrero, alguien dice que cuando sea la resurrección, ya no hay más, ahí se acaba todo porque ese es el día último. El día postrero, primero que puede ser traducido también como época final. Pero también vamos a dar una interpretación de cómo el día postrero podría extenderse a un periodo en el cual trompeta sería el primer día, es decir, la resurrección el primer día, y Yom Kippur, el día de la expiación, sería el último. Esa es mi manera de explicar todos los pasajes y encajan bastante bien. Es decir, tendríamos un primer día de este último día que duraría 1000 años, que arrancaría con trompetas y terminaría con el día de la expiación. Y si analizamos con la celebración de las fiestas, ¿habéis hecho alguna la caminata bíblica? Le dice Moisés a Faraón, ¿cómo le dice Néstor? ¿Tú qué le has hecho? Deja ir a mi pueblo. ¿No le dice? Y el otro le dice, no. Mira lo que le dice Éxodo 5.1. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. El propósito de que le pidiera que el pueblo fuera libre era para celebrar fiestas a Dios. En el desierto, dice además. Pero de las 7 fiestas que estaban instituidas, en el desierto solo se celebraban 2. Porque las otras, Dios mismo cuando las establece, dice, cuando entréis en la tierra prometida, ya me celebraréis esta y aquella. ¿Y cuáles son las 2 que se celebraban en el desierto? Trompeta y Yom Kippur. Trompeta es el día 1 del mes séptimo y Yom Kippur 9 días después, el día 10. O sea, trompeta era como un anuncio de lo que va a pasar el día 10. Porque Yom Kippur es como el día del juicio, el día del arrepentimiento, el día de la expiación, el día de la redención. Y ambas fiestas son como un único movimiento festivo que tiene una tensión con 2 polos. Primero trompeta y después Yom Kippur. Y en realidad, trompeta nos anuncia y nos invita al arrepentimiento y a todo lo que significa el día de la expiación. Pero en realidad son como una misma cosa. Son los extremos de lo mismo. Bien, claro. No es ningún disparate lo que estoy diciendo porque la propia Escritura, en algunos textos, dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. No lo voy a citar todo porque es que si no... Pero ya lo sabéis que eso lo dice. Bien. La venida del Señor también tiene que ver con el establecimiento de un reino. Porque Jesús ya no viene a predicar, ni a dar ejemplos, ni a morir por nosotros. Jesús ya viene como Rey de Gloria sobre la tierra, sobre las naciones, y esto se aclama con júbilo. Por eso se hace sonar la trompeta, porque la trompeta también se usaba para hacerla sonar cuando venía el rey, como cuando viene como un anuncio, ¿no? de lo que viene, ¿no? Y este júbilo ya viene anunciado en algunos salmos. O sea, el deseo de que haya un reino ya es esperado desde antes de que sea la fiesta de trompeta. Dice el Salmo 47, del versículo 5, porque Yahvé el Altísimo es temible, subió Dios con júbilo, Yahvé con sonido de trompeta. Porque Dios es el rey de toda la tierra, reinó sobre todas las naciones. Alguna gente piensa que ahora mismo estamos en el reino, pero yo es que no lo veo por ninguna parte, ni bíblicamente ni analizando la vida. Más bien yo pensaría, si tuviera que opinar, que el sistema de este mundo es satánico. Porque es que
todo el sistema lo que viene es a apartarnos de Dios, a destruir los valores, a mover el dinero en favor de unos pocos, que haya desigualdad social. Todo, lo mire por donde lo mire, y a veces, si parece otra cosa, es de engañifa. Dice, si estamos esperando que Jesús venga para que acabe con todo eso, y menos mal, esa es la esperanza que yo tengo, cuando Jesús venga, pues va a acabar con todos los oligopolios, va a acabar con la pobreza. Yo pienso que no hace falta ni cárceles ni hospitales, porque va a haber como una restauración. La propia naturaleza será restaurada, por eso la creación gime con dolores de parto esperando nuestra redención. Es decir, la creación, o sea, la naturaleza, nos estamos cargando el mundo, y la naturaleza está deseando que sea la fiesta de trompeta del día de la venida, para que la naturaleza sea restaurada también. Entonces Jesús, cuando venga, va a establecer un reino, que yo creo que es el reino milenial del que habla Apocalipsis, en el que reinaremos con él. Y en ese reino va a instaurar un programa político del que está asociado a la bienaventuranza, el sermón del monte, y sobre todo hay un paralelo que yo le veo claro a Lucas 4. Porque hay profecías que han tenido un cumplimiento parcial y estamos esperando que tengan un cumplimiento completo. Incluso el ángel, cuando habla a María, le dice, concebirás y darás a luz un hijo, ¿no? Y habla que su reino no tendría fin. Que concibió tuvo un primer cumplimiento, pero que el reino de Jesús se ha instaurado en su plenitud y no tendrá fin, todavía no. También es ya, pero todavía no. Entonces estamos esperando que sea todavía así, que sea así para siempre. Lo dicen un montón de pasajes. Samuel, afirmaré para siempre el trono de su reino. Isaías 9, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. En Lucas, el pasaje que acabo de leer. Cuando recitamos el Padre Nuestro, decimos, venga tu reino. Estamos deseando que venga el reino. El reino no está aquí todavía. Está aquí en nuestros corazones porque hemos recibido al Espíritu Santo, los creyentes. Pero es que esta obra que hace Cristo en nuestra vida es como un anticipo de lo que será. Es decir, hay un factor tiempo que es clave para la salvación o la perdición. Si estamos diciendo que la resurrección de los cuerpos será el día de la segunda venida, resulta que los no creyentes no van a resucitar ese día. Van a resucitar más tarde en el segundo tipo de resurrección para juicio y condenación. Pero es que los que sí que vamos a resucitar ese día, dice Colosenses que ya hemos resucitado con Cristo. El Espíritu Santo hace en nosotros una obra que se corresponde al futuro escatológico. Es como si anticipara el tiempo a nuestros días. O es más, el reino milenial también, a su vez, es como la antesala de la Nueva Jerusalén. Entonces, es como si estuviera trasladando el futuro o incluso la transtemporalidad de la eternidad a nuestros días. Está haciendo que lo podamos vivir, que podamos ser partícipes de eso. Entonces, realmente los creyentes estamos disfrutando de la resurrección antes de que sea la segunda venida, y los no creyentes, el día de la segunda venida, no van a resucitar. Nosotros seremos antes y ellos serán después. Lo que hay que hacer es identificarse con eso para que el día de la resurrección los cuerpos resuciten, porque solo van a ser el día de la segunda venida los cuerpos de los creyentes resucitados. Los que han muerto primero y los que estén vivos serán transformados. Al final van a tener el mismo estado corporal. Y bueno, esto es conjetura mía. Yo pienso que esa segunda venida, esa venida del reino, esa implantación, va a coincidir cronológicamente con un día de fiesta de trompeta. No puedo matizar sobre eso, pero las otras fiestas han coincidido al pelo, no se han desviado ni un milímetro. No sé qué me hace pensar que la metáfora y el tipo que pone Dios, que son sombras de lo que ha de venir, no vaya a cumplirse. Me trae sin cuidado el día que Dios lo quiera hacer, pero esto es lo que yo pienso. Bien, dice también en el pasaje que este gobierno que va a implantar Jesús va a ser con vara de hierro. Nadie se va a torcer ni a un lado ni a otro. Por eso Dios va a poner orden en el mundo. El mundo va a funcionar como Dios tenía planeado que el Edén funcionase. Es decir, en una perfecta armonía. Entonces hay una restauración de todas las cosas más allá de nuestra redención espiritual. Porque es que si eso no fuera así, si no hubiera una época que va a ser en esa época futura, en la que este mundo, no estoy hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva, si no hubiera una época en la que este mundo funcionara como Dios quiere,
Es como si Satanás hubiera tenido una victoria. Como si Satanás, el día que engaña a Adán, no solamente implicara perdición y muerte, sino que destruyera todos los proyectos de Dios. Los hace inviables. Pues hay como una vindicación por parte de Dios de que el mundo podía funcionar como Él quería, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestro cuerpo, incluso de nuestro cuerpo mortal. O sea, en un escenario de que todavía existe la muerte, el mundo va a funcionar como Dios quiere. Y en los cielos nuevos y la tierra nueva que vendrá justo después, en la etapa siguiente, ya no será el mundo funcionando como Dios quiere, sino Dios mismo actuando a través del mundo. Es curioso que hay un pasaje de Daniel 2 que me gusta mucho, porque casi todas las fiestas hacen referencia a él, que dice que una piedra será cortada no con mano, que esa está hablando de la roca que es Jesucristo, pero esta piedra se expande, se multiplica, y si la piedra que dio la imagen fue hecha a un gran monte que llenó toda la tierra. Que esto es como la multiplicación de Pentecostés, ¿no? Porque la segunda gran cosecha será la cosecha de los redimidos. Y dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, permanecerá para siempre. Y un poquito más adelante es cuando dice Daniel que en las nubes del cielo vendría uno como hijo de hombre. Y a continuación dice, le fue dado dominio, gloria y reino. Esto para nosotros como creyentes tiene una implicación de responsabilidad, porque nosotros ya somos partícipes de ese reino que todavía no se ha instaurado en plenitud, pero como participantes del reino de Dios tenemos que hacer posible de que el mundo no sea como es. Es decir, si el mundo funciona de una manera que es antirreino, por decirlo de alguna manera, pues nosotros tenemos que ir contracorriente contra el mundo para establecer los valores del reino, promover la justicia social, cuidar la naturaleza, cuidar de la salud, todo lo que sea, digamos, una realidad en aquel reino de Dios, nosotros tenemos que hacer que sea ahora como un anticipo. Y eso nos implica socialmente y personalmente en nuestra forma de vivir. Bien, después hay otras cosas que ha, creo, confundido a mucha gente a lo largo de la historia, a los judíos, no estoy hablando de los mesiánicos, sino a los judíos también, que es que en el Antiguo Testamento se habla de todo esto como el Día del Señor. Bueno, hay varios pasajes, Día del Señor, Día de Yahvé, del Nuevo Testamento también se dice Día de Dios, Día de Jesucristo, yo creo que está refiriéndose todo al mismo día. Y entonces, ese día también es un día de juicio, pero con la explicación que ellos he dado antes, dice, bueno, estamos hablando del mismo día, solo que es al principio y al final. Y que casi todos los profetas hablan de este día, ¿no? Dice Isaías, he aquí, el día de Yahvé viene terrible y de indignación y ardor de ira. Entonces, claro, este día es de gloria, pero también es un día de juicio. Y de todas maneras, la trompeta es el anuncio de un juicio. Por eso es una llamada al arrepentimiento. Y esto lo dice Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías, el día de Yahvé viene. En fin, casi todos los profetas hablan de esto y por eso hay gente que no la sabía ver que Jesús venía en dos veces, una primera en relación con el pecado y otra como Rey de Gloria. Y a su misma vez, la resurrección tiene que ver con el juicio, pero no va a ser exactamente el mismo día de 24 horas nuestro, sino como el inicio y el fin de un mismo periodo. Dice 1 Corintios 1, 7, 8. Esperando en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que es el día de la segunda venida, para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Que por eso yo creo que este es el día de Yahvé también. Bien, y justamente hay otro pasaje que es segunda de Pedro, que está hablando del día del juicio. Y ese es el pasaje donde dice que un día es como 1000 años. Y lo relaciona con el día del Señor y la venida del día de Dios. Y dice que cuando eso pase, los cielos de ahora serán deshechos y los elementos fundidos, porque es que cuando pase este tiempo y haya este juicio, se establecerán los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero en este tiempo del reino milenial también va a haber un reinado en el que se implanta la justicia. Y en ese juicio va a haber como dos sentencias, dos tipos de sentencias. Va a haber salvación
y va a haber condenación, de la misma manera que Daniel hablaba de dos tipos de resurrecciones, una para vida y otra para condenación. Después de este día, que yo le digo que es el día séptimo de la historia, ahora matizaré un poquito eso, vendrá el día octavo, que es el día octavo, hace paralelo también de la fiesta de los tabernáculos, que hay un día octavo, como el día extra. Es el día de la eternidad, los cielos nuevos, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Bien, si este día del Señor, día de la segunda venida, estamos hablando que es el día último, si hacemos un paralelo de las fiestas, que son 7, con los días de la semana, que también son 7, este día del Señor será el día séptimo. ¿Y qué es lo que sucede en la primera creación en el día séptimo? Correcto, fue el día de reposo, descansó Dios. ¿Y qué sucedió el día sexto? Muy bien, creó al hombre, también a los animales ese día. Pero fue el día de la creación del hombre. Entonces, como todavía no ha llegado ese día séptimo, que es el día último de la historia, es como si ahora estuviéramos en el día sexto. Y entonces, realmente Dios está haciendo una obra en nosotros de la creación o la formación del ser humano. Una formación para que seamos semejantes a Cristo. Como si Dios quisiera hacer de nosotros un clon o una copia de Jesucristo. Y eso lo tiene que ir trabajando poco a poco hasta que sea el día de la resurrección, donde ya la obra será completa y perfecta. De hecho, dice Juan 5:7, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice, ¿y en qué trabaja Dios? ¿No era que ya había descansado el día séptimo? Pues es que está hablando de otro tiempo, el tiempo de la historia en la cual podemos hacer esta analogía. Y bueno, en Hebreos también hace ese mismo paralelo. Dice, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Antes de que el mundo se crease, ya estaba acabado. Está hablando de una línea de la eternidad. Porque en la línea de la historia ya hay una semana en la que el día séptimo descansó. Y entonces ahora es como si estuviéramos en proceso de creación, está como cargándose el día en el que llegue la plenitud, y ese día, dice Filipenses 1:6, que será el día de Jesucristo, el día del Señor. Porque dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y dice un poquito más adelante, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, que estamos esperando que llegue la fiesta de trompeta, para que venga el Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Y hay otros pasajes donde se habla de que nos perfeccionará. Y entonces hay que entender que ahora mismo estamos en el día sexto de la historia, porque el ser humano está como en proceso de creación, y cuando se termine ese día de creación, que será la resurrección, entonces vendrá el día del reposo. Y la entrada en el reposo tras la resurrección implicará paz y seguridad, de la misma manera que le implicó a Josué, que se habla de esto también, y a David, una vez que tomaron posesión de la tierra prometida y eliminaron a sus enemigos. No tuvieron verdadero reposo hasta que no los eliminaron. Y esta paz, esta seguridad y esta eliminación de los enemigos era precisa, o por lo menos se hizo, antes de la construcción del templo. El templo no se construyó hasta que no hubo una estabilidad bélica, digamos. Y esto en la época de la historia, el templo de Dios no se va a implantar en la tierra porque dice que Dios mismo será el templo, hasta que no sean derrotados todos los enemigos, y el último enemigo que será destruido será la muerte. Entonces es como si nosotros al resucitar ya disfrutemos de ese reposo que será futuro, porque en realidad el verdadero reposo será el día del gran jubileo. Cada 7 años había un jubileo, el día 7, el día 14, el año 49, pero a pesar de que el 49 es jubileo, el día 50 es gran jubileo. Y nosotros estamos esperando que después de un día de reposo, que será el día postrero, el día del Señor, haya un gran jubileo que será el día de la eternidad, los cielos nuevos y la tierra nueva.
Y es curioso que esta paz y seguridad que Dios le dio a Josué y a David, la cita, es justamente lo que usa el enemigo para engañar a la gente. Porque yo esto lo llamo el pseudo reposo. Dice el pasaje que dice, cuando digan que hay paz y seguridad, entonces precisamente habrá destrucción repentina. Entonces, voy a ir terminando ya. Estamos hablando del reposo, pero ¿qué es el reposo? ¿Cómo han entendido históricamente los creyentes el reposo? Para los hebreos, por ejemplo, el reposo era entrar en la tierra prometida. Pero para nosotros, el reposo es la salvación. Es la esperanza de la resurrección, es el reposo. Pero es que también se habla de un reposo para Dios. Dice Isaías 66, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y la casa que me habéis de edificar, ¿dónde es el lugar de mi reposo? Entonces, el reposo es un tiempo, porque será en aquel entonces que estoy hablando del día octavo, pero también es un lugar. Y es necesario que para que haya ese reposo de Dios, estoy hablando, se han eliminado los enemigos y haya una circunstancia material tal que el proyecto que tiene Dios, que es construir un templo que se implante en la tierra, se pueda producir. Y para que Dios se pueda establecer materialmente en nosotros, necesita que esa materia sea dominada por el Espíritu. Por eso dice 1 Corintios que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, porque hay un cuerpo que será neumatizado. Y en esa materia neumatizada, Dios mismo se va a implantar. Y entonces hay un pasaje que habla de esto muy veladamente, pero ahora que yo lo estoy poniendo un poquito en relieve, creo que lo podemos ver un poquito más, que es 1 Corintios, capítulo 15. Lo he citado antes porque dice Cristo las primicias, luego los creyentes, y después dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. En un contexto de resurrección, en un contexto de trompetas. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Y dice, luego que todas estas cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará para que Dios sea todo en todos. Ahí hay como una dimensión muy profunda en la que Dios mismo se va a entremezclar con nosotros y el cielo se va a fundir con la tierra. Por último, es también una llamada a la responsabilidad para nosotros como creyentes, porque trompeta implica un anuncio. Es como el atalaya que está de vigía y cuando vienen para la guerra tienen que hacer sonar la trompeta para avisar al pueblo de que están en peligro. Los creyentes tenemos que hacer sonar la trompeta del anuncio del Evangelio. Porque hay una llamada al arrepentimiento para que quien esté en condenación no sea castigado en el día del juicio. Que no será en base a si somos mejores o peores. Ya sabemos que todos somos malos, que todos somos pecadores. Será en base a que recibamos por fe la obra de gracia que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Entonces, a nosotros como creyentes, pensar en trompeta es pensar en un día de anuncio y tenemos que estar comprometidos con eso. De que nosotros somos los que nos toca la responsabilidad de hacer ese anuncio. Como si nosotros tuviéramos el cuerno y lo tuviéramos que hacer sonar para anunciar el mensaje de Dios para nuestro contexto, nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos y en definitiva pues toda la humanidad para que sea manifiesta, entendible todo el proyecto que Dios tiene con nosotros, que no sea solo para unos poquitos, aunque seamos menos los que somos salvos, que no sea porque nosotros nos hemos hecho de nuestra parte y hemos hecho entender al mundo los planes de Dios y su voluntad. Bien. Ya me ha cumplido el tiempo. No sé si después del tema tengo muchísimo más para compartir, pero ya será en otra ocasión. Yo creo que han sido ya bastante los pincelazos de cosas que seguramente nunca habíais oído, por lo menos enfocado de la manera que
que yo lo estoy tratando y si acaso pues será como un aperitivo para poder seguir profundizando, porque en realidad hemos tratado una sola fiesta y se le saca muchísimo más jugo al tema si se estudia todas las fiestas en su conjunto, todas las fiestas del otoño relacionadas con los tiempos escatológicos, una detrás de otra, la concatenación que tienen, el paralelo que tienen con el pueblo de Israel, los paralelos que tienen con los tipos de Cristo, los paralelos que tienen con la historia de la humanidad, con nuestra aplicación personal a nuestra vida. Y espero que os haya podido servir de aportación. A mí Dios me está bendiciendo mucho con este tema y me he sentido muy enriquecido con algo que por décadas ignoré. Seguramente os pase a ustedes porque a mí también me pasó. No es un tema que esté de corridillo en este tipo de circuitos ni los temas habituales del sermón dominical. Muchas gracias.